Ok, ya. Si ustedes recuerdan, por allá desde la primera clase, cuando empezamos a hablar de estimar la función de tiempo de ejecución y llegábamos a cosas como de este estilo. Voy a escribir cualquier cosa aquí. T de n igual. Teníamos algo como C1 más C2 más C3, ¿cierto? Más, digamos, C1 más C4, factor de n, y más, digamos, C2 más C3, factor de n menos 1 al cuadrado. Supongamos que esa era una función de tiempo de ejecución que se obtenía desde, pues, calcular en cada línea del algoritmo iterativo el costo que se dejaba indicado como un C sub i, ¿cierto? Y una cantidad de instrucciones que se ejecutaban. Y yo les decía, cuando simplificábamos esta expresión, yo les decía que esto finalmente es una suma de constantes, entonces pues eso da una constante y yo la renombro como A sub 0. Esto es otra suma de constantes y entonces da una constante y yo la renombro como A sub 1 porque no son exactamente estas mismas constantes que estoy sumando acá. Y esto yo lo asocio también con otra constante y esto lo llamo A sub 2. Y entonces finalmente la función de tiempo de ejecución T de n es A sub 0 más A sub 1 n más A sub 2 n menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Y yo les decía, bueno, de esto realmente lo que a mí me interesa saber, más allá que resolver todos los términos de esa expresión, de ese polinomio, lo que a mí me interesa saber es que de este n menos 1 al cuadrado me va a salir una función de grado 2, es decir, finalmente eso es un polinomio de grado 2 y eso es lo que me interesa a mí saber, ¿cierto? Y la interpretación que yo hago es que ese t de n es una función cuadrática. En otras palabras, lo que yo les decía es que realmente a mí estos términos más pequeños de ese polinomio no me eran relevantes o no los considero interesantes. Esto para mí no es interesante, esto para mí no es interesante, ni siquiera este coeficiente constante es interesante, ni siquiera resolver esta diferencia de cuadrados es interesante. A mí lo que me parece interesante, lo que es realmente importante en análisis de algoritmos es saber que eso es una función cuadrática. Porque cuando yo hago análisis, lo que quiero saber es cuál es el orden de crecimiento de la función, es decir, cómo se comporta la función de tiempo de ejecución en el tiempo, no conocer los detalles particulares de la función. ¿Sí, estamos de acuerdo? Entonces, pues finalmente, como lo que me interesa de ahí, de toda esa expresión, es que la función de tiempo de ejecución para ese algoritmo, pues para un algoritmo hipotético, que sería ese, es que la función es cuadrática. Entonces, ahí es donde entra en jugar un papel importante la notación asintótica. ¿Por qué? Porque ella me va a permitir decir que la función de tiempo de ejecución, T de n, tiene un comportamiento de teta, o a veces de o, de n al cuadrado. ¿Ok? Eso es lo realmente importante para mí en análisis de algoritmos. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir finalmente que el tiempo de ejecución de ese algoritmo que estoy revisando o analizando es cuadrático, ¿vale? Entonces a eso es que vamos a entrar a formalizar en la clase de hoy. Pues como yo no necesito en una función de tiempo de ejecución realmente conocer cuáles son los detalles concretos de la función, ni conocer mucho menos los términos más pequeños de una función polinómica que expresa el tiempo de ejecución de un algoritmo, sino cómo es la tendencia de su comportamiento en el tiempo, en la medida en que el tamaño de la entrada crece. Entonces, la notación asintótica me permite hacer esa estimación para obviar todos esos detalles que no son relevantes en análisis de algoritmos. ¿Me hago entender? Sí, señor. Muy bien. Entonces, bueno, empecemos a formalizar eso. Miremos algunos casos introductorios. Supongamos que disponemos de 1000 segundos, es decir, aproximadamente 17 minutos,
para ejecutar un algoritmo. ¿Cuál es el tamaño máximo de la entrada que se puede procesar con TDN igual a 100N? Es decir, si tengo 1000 segundos, ¿cuál es el valor de N que puedo alcanzar a procesar en esos 1000 segundos si la función de tiempo de ejecución es 100N? 10, profe. Ok, 10, ¿cierto? Porque esto sería pues 1000 segundos para procesar 100N datos. Pues simplemente lo que hago es cancelar 100 de aquí con 100 de acá y me queda que N es igual a 10, ¿cierto? Miremos este otro caso. Si la función de tiempo de ejecución fuera 5N al cuadrado, ¿cuántos datos podría procesar en 1000 segundos? Pues esto sería 1000, ¿cierto? Segundos para procesar 5N al cuadrado datos, Serían ¿vale? como 200, profe. ¿Sería cuánto, perdón? 200 más o menos, ¿no? Pero mira que aquí hay un cuadrado, ¿no? Entonces Ah, sería n al cuadrado igual a 200, es decir, que n sería la raíz cuadrada de 200, ¿cierto? Que eso da, no sé cuánto da. No sé si ustedes tienen a mano una calculadora. Bueno, y digamos que de esa misma manera, pues puedo ir resolviendo esto. Si tengo un tiempo de ejecución de n al cubo, entonces pues en 1000 segundos puedo procesar n al cubo medios datos, es decir, que en 1000 segundos puedo procesar eh, pues la raíz cúbica de 2000. ¿Sí? Esto los pasa a multiplicar y entonces la raíz cúbica de 2000. ¿Vale? Y lo mismo por acá. serían 500. ¿En cuál da 500? En la A4. Ah, ok. Vale. 500, sí, porque ese 2 pasa por allá a dividir. Y entonces 500 datos, ¿cierto? Pero les decía entonces que realmente lo interesante no es tanto esto, es decir, saber cuántos puedo procesar aproximadamente en un tiempo determinado, sino encontrar una tendencia del comportamiento de la función en el tiempo en la medida que la cantidad de datos que voy a procesar crece, porque les decía que es cuando el algoritmo puede llegar a tener problema, ¿cierto? Es decir, los algoritmos normalmente tienden a fallar, por lo menos en términos de la eficiencia, en la medida en que la cantidad de datos que vamos a procesar es suficientemente grande o tiende a infinito. ¿Ok? Por eso realmente lo que nos ocupa es encontrar una manera de estimar esas funciones de tiempo de ejecución. Y ahí es donde entra a jugar un papel importante la notación asintótica. ¿Vale? Entonces, ¿para qué sirve la notación asintótica? Resulta que no es que sirva solo para hacer análisis de algoritmos, ¿no? La notación asintótica es usada en diferentes ámbitos, solo que en nuestro caso particular, pues lo vamos a usar de una forma muy conveniente para lo que nos corresponde. Pero realmente lo que nos corresponde, justo como dice aquí, es estudiar los tiempos de ejecución o las ocupaciones en memoria. ¿Cierto? Saber cómo se comporta un algoritmo en el tiempo o cómo se comporta en términos de la memoria que requiere. En palabras muy simples, la notación asintótica entonces nos va a permitir representar la forma en que crece una función. Entonces, repito, lo que nos permite es identificar cómo se comporta en un algoritmo la función de tiempo de ejecución en la medida en que el tamaño de la entrada crece. De tal manera que si yo tengo algo así, pues yo no necesito, como les decía, calcular todos los datos de la función, sino que estimar, por ejemplo, que ese tiempo de ejecución en función de n, pues es del orden de n al cuadrado, por decir algo. ¿Ok? Por eso decimos que no se consideran las constantes, que no sean valores propios de los algoritmos. Normalmente vamos a ver que los coeficientes siempre van a ser 1, salvo que ese coeficiente sea un valor determinado por el mismo algoritmo, un valor propio del algoritmo que estamos analizando.
Ahora bien, ¿por qué se conocen o por qué se denominan asintóticas? Porque representan, como les decía hace un momento, el comportamiento cuando el tamaño de la entrada tiende a infinito, es decir, nos permiten analizar la eficiencia asintótica, es decir, la eficiencia, epa, bueno, esto es negro, pero está muy feo. Nos permite analizar la eficiencia asintótica, es decir, la eficiencia en el límite. Que, como les decía, es cuando los algoritmos pueden realmente llegar a tener fallas. ¿Ok? Bien. Entonces, miremos este caso. Aquí hay un conjunto de funciones de tiempo de ejecución que son muy comunes en los algoritmos que tenemos que trabajar en este curso. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál de todas esas funciones representa el mejor tiempo de ejecución? Log de n. Log de n, ¿cierto? La razón es muy sencilla y es porque, como se ve en la figura, es la que menos crece en el tiempo en la medida que el tamaño de la entrada va creciendo. ¿Cuál representa entre esas el peor tiempo de ejecución? N al cuadrado. N al cuadrado, porque es el caso completamente contrario a la de log de n, ¿no? Es la que en valores más pequeños de n más rápido se dispara en el tiempo. ¿Ok? Y hay en el intermedio, pues un conjunto de funciones de diferentes órdenes. Uno esperaría en lo posible que la función de tiempo de ejecución de un algoritmo pues no se dispare. Si fuera del orden de log de n, sería ideal, ¿no? Pero hay algunos algoritmos que por la complejidad del problema que solucionan, pues no, realmente no se pueden ejecutar en un tiempo log de n, pero lo que uno sí pretende es que la solución que estemos implementando sea lo más ajustada posible, es decir, sea lo más controlada posible, ¿vale? Un tiempo lineal es un muy buen tiempo de ejecución, un tiempo en el orden de n log de n es un muy buen tiempo de ejecución. Ya un tiempo n cuadrado ya es malito, ya es como regularcito. Y de ahí para arriba, pues sí que es peor. Ahora, si llegamos a tener un tiempo exponencial, ese sí que es un muy mal tiempo de ejecución. Es decir, una función del orden de a a la n, ¿cierto? Que es exponencial, pues ese es pésimo. De hecho, las funciones o los algoritmos cuya función de tiempo de ejecución es exponencial no son, no están en el alcance de este curso, ¿no? Esas son las que estamos estudiando en el curso de complejidad y optimización, porque esos algoritmos hacen parte de un conjunto de problemas considerados complejos, es decir, unos problemas que su solución no es eficiente, para los que no se ha encontrado una solución eficiente, pero ese es otro caso. Digamos que lo que nos compete en este curso es hacer análisis sobre algoritmos cuya solución sea polinómica por lo menos, ¿cierto? Idealmente que fuera constante, pero la realidad es que pues un algoritmo cuya función de tiempo de ejecución es constante no es un algoritmo que esté muy cercano a resolver un problema real. Pero por lo menos lo que esperamos para considerarlo un buen tiempo de ejecución es que sea polinómica. Sin embargo, dentro de los polinomios, entre más alto sea el grado, pues menos eficiente es el algoritmo. ¿Vale? Entonces, miremos. La notación asintótica es de tres tipos, ¿no? Como la notación asintótica lo que hace es definir una cota, es decir, un límite. Entonces, hay tres tipos de notación. Uno que me permite definir un límite superior, una que me permite definir un límite inferior y otra, uno que es de orden exacto, ¿vale? Entonces, empecemos definiéndola y ya vamos a ir comprendiendo un poquito más en detalle cuál es la razón. Empecemos por la notación O mayúscula. Formalmente decimos que si tengo dos funciones, una función f de n y una función g de n, entonces decimos que f de n es O mayúscula de g de n si y solo si hay constantes positivas c y n sub 0, tal que f de n sea menor o igual que g de n para n mayor o igual que n sub 0. Esa definición suena como muy enredada, en principio,
pero en la práctica no lo es tanto. Realmente esa definición lo que está diciendo es lo siguiente. Si usted dice que una función f de n es O mayúscula de otra función g de n, el usar ese igual se conoce como abuso de la notación. Digamos que la forma incluso formal de hacerlo es f de n pertenece a O de g de n. Pero usar el igual está permitido. Entonces, si decimos que f de n es O mayúscula de g de n, lo que estamos diciendo es que la función f de n está acotada superiormente por la función g de n. Esto está escrito más adelante, pero los voy adelantando. Es decir, esto significa que la función g de n es una cota superior para f de n. ¿Cómo así una cota superior? Quiere decir que f de n puede crecer tanto como crece g de n, pero no va a estar por encima de ella, ¿vale? Entonces, avancemos aquí donde hay una gráfica que muestra justamente eso. Miren, si yo digo que f de n es O mayúscula de g de n, lo que estoy diciendo es que g de n es una cota superior, es decir, es un límite superior para f de n, pero con unos elementos adicionales que estaban en la definición atrás, ¿cierto? Pero eso es verdad si solo si existen unas constantes positivas C y N sub 0 que hagan válida esa cota. Es decir, eso es verdad siempre y cuando exista una constante positiva que multiplicada por G de N hagan que G de N se vaya por encima de F de N para un valor o a partir de un valor de N que llamamos N sub 0 y de ahí en adelante hasta infinito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que antes de ese valor de n sub 0 puede pasar cualquier cosa. Miren que estos cruces aquí, lo que significa es que antes de ese valor no importa qué pase, pero lo importante es que a partir de ese valor de n que llamamos n sub 0, la función g de n multiplicada por c es una cota superior, es decir, es un límite superior para la función f de n. De tal manera que la notación O mayúscula me permite hacer un estudio o un análisis del peor caso, porque con ella yo puedo saber qué es lo peor que yo podría esperar de un algoritmo. ¿Ok? Bien, entonces, en ese orden de ideas, muchachos, podemos tener lo siguiente. Podemos tener lo siguiente. Suponga que yo tengo una función de tiempo de ejecución T de n igual, digamos, a 5n más 2n cuadrado, ¿cierto? Yo puedo decir que T de n es O mayúscula de n al cubo. ¿Por qué? Porque esta función T de n es una función cuadrática, ¿cierto? Es un polinomio de grado 2. Por lo tanto, un polinomio de grado 3 va a estar por encima de ella, lo va a acotar superiormente, ¿cierto? Es más grande. En ese mismo orden de ideas, yo puedo decir que T de n es O de n a la 4, pues con mayor razón, ¿cierto? Porque un polinomio de grado 4 sí que crece más rápido que el polinomio de grado 2. Entonces, esto es verdad y esto es verdad. Pero miren que yo también puedo decir que T de n es O de n al cuadrado. Entonces, decir que T de n es O de n al cuadrado significa
significa que la función n al cuadrado es una cota superior para la función 5n más 2n al cuadrado. Y entonces ustedes podrían en este momento estarse haciendo una pregunta. Y es la siguiente. ¿Cómo así? ¿Cómo es que Mauricio viene a decir que n al cuadrado acota por encima a la función 5n más 2n cuadrado si yo con simplemente darle cualquier valor que le dé a n, pues t de n va a ser más grande que n al cuadrado? ¿Sí o no? Porque tiene más términos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿podría volver a repetir, por favor? Ok. Entonces, estoy buscando cotas superiores, suponiendo que esta es una función de tiempo de ejecución que voy a acotar, ¿cierto? Estoy buscando cotas superiores, es decir, funciones que sean más grandes que ella. Este es un polinomio de grado 2, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tengo un polinomio de grado 3, n al cubo es un polinomio de grado 3, pues claramente este es más grande que esta función, entonces n al cubo tiene que estar por encima de t de n, ¿sí o no? Es una cota superior. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y si n a la 3 es una cota superior, pues con mayor razón n a la 4 es una cota superior. Se va a disparar más rápido que t de n. Digamos que ahí no hay duda, ¿no? Un polinomio de grado 3 es más grande que un polinomio de grado 2. Entonces lo acota por encima. Un polinomio de grado 4, pues es mucho más grande que un polinomio de grado 3. Entonces lo acota por encima. ¿Ok? Pero resulta que yo también puedo decir que la función n al cuadrado también es una cota superior, es decir, también está acotando por encima a esta función 5n más 2n cuadrado. Y ahí es donde usted puede empezar a dudar, ¿cierto? Usted dice, pero si yo le doy valores a n aquí y le doy valores a n aquí, pues yo veo que esta de acá arriba siempre va a dar más grande que esta de acá, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es que el profe Mauricio viene a decir que esta función es una cota superior para esta? Esa puede ser una duda que es válida. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Profe, una pregunta, pues no sería porque n cuadrado sería más estable que 5n más 2n cuadrado. No es tanto porque sea más estable, ¿no? Realmente. Digamos, en principio las dos son estables, es decir, ahí no hay un problema de estabilidad. En GeoGebra se podría verificar, bueno, sí. Pueden verificar, digamos, si lo calculan a partir de tabulaciones, ven que esto es más grande que esto. Pero entonces, ¿por qué yo puedo decir que n al cuadrado es una cota superior? Por lo siguiente. Porque yo puedo encontrar, y entonces aquí viene la definición de notación asintótica, yo puedo encontrar constantes positivas c y n sub 0 que cumplan la desigualdad de esta función. Recuerden que cuando yo digo que f de n es, que si f de n es O mayúscula de g de n, lo que significa es que f de n es menor o igual que una constante c multiplicada por la función g de n a partir de algún valor de n mayor o igual que n sub 0. ¿Ok? Entonces, si yo digo que n al cuadrado es una cota superior para 5n más 2n cuadrado, lo que estoy diciendo es que yo puedo encontrar constantes positivas c y n sub 0 tal que 5n más 2n al cuadrado sea menor o igual que c por n al cuadrado. ¿Ok? Eso es, digamos, el formalismo de la definición. Pero en términos prácticos, lo que significa es que, pues, este es un polinomio de grado 2 y este es un polinomio de grado 2 y por lo tanto esos dos polinomios tienen un comportamiento similar. Recuerden que lo que a mí me interesa en análisis de algoritmos es conocer cuál es el comportamiento de la función de tiempo de ejecución. Entonces, al ser ambos polinomios de grado 2, pues tienen en el tiempo un comportamiento parecido. Por eso pueden ser comparables. Y por eso yo puedo decir que n al cuadrado acota a 5n más 2n cuadrado. Puedo decir lo contrario también. Yo puedo decir que 5n, 5n, hay un micrófono por ahí abierto, por favor. Puedo decir que 5n más 2n al cuadrado es una cota superior para n al cuadrado y eso sí que es válido, pues con mayor razón.
¿cierto? Pero recuerden que lo que a mí me interesa es poder estimar la función de tiempo de ejecución, pues de la forma más sencilla posible. ¿Y cuál es la forma más sencilla posible? Con un polinomio que tiene un solo término y un coeficiente 1. Es decir, pues la forma más sencilla para estimar el tiempo de ejecución es con este polinomio que es de un solo término. ¿Ok? Y como les digo, pues finalmente la interpretación que yo debo hacer cuando digo que t de n es O de n al cuadrado es que el comportamiento de la función t de n llega a ser parecido a cómo se comporta n al cuadrado, ¿cierto? O llega a ser casi como se comporta n al cuadrado. Entonces, miren lo siguiente, muchachos. Si esto es cierto, es decir, n al cubo es una cota superior para t de n a la 4 es una cota superior para t de n, y n al cuadrado es una cota superior para t de n, ¿cuál de esas tres cotas es la que me da información más precisa acerca del comportamiento de t de n? ¿En la 2? N a la 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la que más se le parece. Si bien es cierto que n al cubo es una cota superior para t de n y lo mismo n a la 4, pues realmente la que más se le parece es n a la 2, ¿vale? Por eso, entonces yo a esta la voy a llamar la mejor forma de O para t de n. ¿Por qué la mejor forma de O? Porque es la que más se le parece. Yo puedo decir que t de n es O de n a la 1000, por ejemplo. Y eso es verdad, porque n a la 1000 pues está por encima de 5n más 2n al cuadrado. Pero ¿qué tanta información me da decir que t de n es O de n a la 1000 cuando t de n es una función cuadrática? Pues no me da mucha información, ¿cierto? Porque están bastante lejos. ¿Qué es lo que me da a mí más información? Pues encontrar una función que sea lo más cercana posible a la que estoy acotando, porque esa es la que me va a decir con mayor precisión cómo es que se está comportando la función de tiempo de ejecución para valores grandes de n. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ojo, es la mejor forma de O. Ahora bien, pilas con lo siguiente. Pues si yo ya tengo esta función aquí, pues hacer esto no tiene mucho sentido, ¿no? Realmente yo hago esto cuando no conozco la función y necesito estimarla, que era lo que yo les mostraba por acá en la diapositiva anterior. Yo les decía, por acá en una diapositiva anterior, bueno, en la primera, no sé en dónde, pero por aquí, en alguna parte de aquí, ¿no? Yo aquí no conozco con exactitud cuál es la función, pero yo alcanzo a encontrar aquí, a deducir aquí que esta es una función cuadrática. Entonces la notación asintótica me sirve a mí para decidir, sin necesidad de calcular todos esos términos, que t de n es O de n al cuadrado, ¿cierto? Es decir, esa función puede tener un comportamiento similar o tan malo o tan grande como n al cuadrado y me evita tener que encontrar todos los términos de la función. Para eso es la notación asintótica. De tal manera que, pues cuando yo les pongo aquí este ejemplo de este t de n y les digo que eso de n al cuadrado es para explicar el concepto, ¿no? Pero en la práctica uno hace esto, es decir, uno expresa la función con notación asintótica para no tener que llegar a calcular todos los términos de la función de tiempo de ejecución, ¿vale? Muy bien. Entonces, bueno, ya les había dicho que la notación O mayúscula provee una cota superior asintótica, ¿sí? Bien.
una cota superior asintótica. Entonces, es un límite superior, es decir, la cota superior asintótica lo que me dice es qué tanto puede llegar a crecer la función de tiempo de ejecución. Y me da la certeza de que por encima de esa cota no va a estar. ¿Ok? Formalmente, entonces vamos a decir que da una función de los naturales en los reales positivos. Si esa función es la función de tiempo de ejecución, si esa función es la función de tiempo de ejecución, T, no digamos que es F, sino T, ¿por qué T está definida de los naturales en los reales positivos? ¿Por qué los naturales? ¿Y por qué los reales positivos? ¿Quién me contesta? Profe, ¿sería porque el tiempo no retrocede, sino que avanza? Vale, esa es la razón de los reales positivos, ¿cierto? Porque el tiempo y el tiempo es un real positivo, claramente. Digamos, no consideramos el tiempo cero porque ¿qué problema nos toma cero en tiempo solucionarlo? Pues ningún problema, ¿cierto? Por eso los reales positivos. Y claramente en negativos no, porque hablar del tiempo en los reales negativos sería retroceder en el tiempo, que no es posible hasta lo que conocemos nosotros. Ahora bien, ¿por qué de los naturales? ¿Por qué parte de los naturales? Porque también hay fracciones de tiempo. No, porque el lado de los naturales ya no depende del tiempo, ¿no? Recuerden que la función de tiempo de ejecución es una función de ¿qué hay en el eje X? El Recuerden, tiempo de ejecución. no, el tiempo de El tamaño ejecución, de la, el tiempo de ejecución de la está en entrada. Y. Ok, muy bien. ¿Quién me respondió por ahí? Millán, profe. Millán. En X está el tamaño de la entrada. Entonces, ¿por qué los naturales? Pues porque la entrada es un natural, ¿cierto? Si la entrada es la cantidad de datos que voy a procesar, yo no puedo hablar de 5.5 datos a procesar, ¿no? Yo voy a procesar o 5 datos o 6 datos. Yo voy a procesar un dato, dos datos, tres datos, 1000 datos, 1.000.000 de datos, ¿cierto? Pero no trabajo con componentes fraccionarios en el tamaño de la entrada. Y tampoco tiene sentido pues hablar de procesar cero datos. No, porque si no voy a procesar nada, pues el tiempo de procesar nada es nada. ¿Ok? Entonces esa es la razón de los naturales en los reales positivos, porque esto es el dominio de n, tamaño de la entrada, y este es el dominio de t, que es el tiempo de ejecución. ¿Ok? Entonces, dada una función de los naturales en los reales positivos, llamamos orden de f, y por eso la notación O mayúscula, orden de f al conjunto de todas las funciones de los naturales en los reales positivos, acortadas superiormente por un múltiplo real positivo de f para valores de n suficientemente grandes. Es decir, que realmente cuando yo hablo de O de orden, estoy hablando del conjunto de todas las funciones que puedan ser acotadas por esa función que estoy usando como cota, ¿cierto? Que estoy usando para acotar, ¿vale? Es como, digamos que el formalismo es parte de la teoría de conjuntos. Entonces, bueno, aquí hay una explicación de lo que acabamos de decir. Se consideran funciones con rango en los reales positivos porque el tiempo de ejecución, pues claramente no puede ser negativo. Y solo interesa lo que pase asintóticamente con n mayor o igual que n sub 0. Por lo que podríamos considerar funciones no definidas en todos los naturales. Es decir, recuerden que por definición, decimos que debe haber una constante positiva que se llama n sub 0, que es a partir de la cual la cota se hace válida, ¿cierto? Entonces es probable que incluso la función no esté definida para todos los naturales, sino a partir de ese valor de n que llamamos n sub 0. ¿Ok? Y no se tienen en cuenta las constantes del tiempo de ejecución, de tal manera que pues no es tan relevante cuando uso la notación asintótica pensar en este C. Digamos que ese C uno lo utiliza cuando necesita hacer una demostración. Es decir, si yo necesito probar que una función T de n es acotada superiormente por otra función G de n, pues yo utilizo la definición
¿cierto? T de n menor o igual que C por G de n. Y tengo que encontrar ese G de n, ese C, perdón, esa constante C, para probar que esto es cierto. Pero solo es en términos de demostración. Pero para expresarlo, yo no considero esa constante y simplemente tengo en cuenta la función con la que estoy acotando. ¿Vale? Muy bien. Entonces, cuando estamos estudiando el tiempo de ejecución, que normalmente lo llamamos t, lo que pretendemos es encontrar una función que la acote, es decir, que nos indique qué tanto se puede disparar el tiempo de ejecución con valores de n muy grandes o tendiendo a infinito, ¿cierto? Pero como les decía hace un momento, realmente lo interesante entre todo el conjunto de cotas que yo puedo encontrar es poderlo hacer ese acotamiento con la función que sea más cercana posible a la función de tiempo de ejecución que estoy acotando. Por eso yo les decía ahorita, bueno, yo puedo tener que T de n es O de n a la 3, puedo tener que T de n es O de n a la 4, y todo eso es verdad, o puedo tener que T de n es O de n a la 2, pero si la función que estoy acotando es cuadrática, pues a pesar de que todas esas sean verdad, ¿cierto? Pues yo me quedo con la que más se le parezca, y a esa que es la que más se le parece es la que yo llamo la mejor forma de O. Es decir, la que me da información más precisa. De tal manera, como dice aquí, que se tiene una relación de orden en el conjunto de órdenes. Decimos que toda función que sea acotada superiormente por f, pues estará acotada superiormente por g, porque hay una relación de orden. Es decir, si f tiene como cota superior a g, cualquiera que esté acotada por arriba por f también estará acotada por g. ¿Sí? ¿Quién me iba a preguntar algo? ¿Alguien iba a hacer una pregunta, me pareció? ¿No? Bien. Sigamos. Muy bien. Entonces, vamos a decir que pues, lo que yo pretendo encontrar dentro de todas las posibles cotas superiores es la menor, ¿cierto? Es decir, la que esté más aproximada a la función que estoy acotando, porque como les decía, es la que me brinda pues mayor información. ¿Ok? La relación de orden es una inclusión de conjuntos, por lo tanto se puede representar o bien con una desigualdad o bien con la notación de subconjunto. Yo puedo decir que O de F está contenida dentro de las cotas superiores de G. ¿Ok? Eso pues también es más formalismo matemático. Miremos entonces esto que es muy importante en términos prácticos de lo que vamos a necesitar. Y es lo siguiente. Si C y D son constantes positivas, O de C y O de D son la misma cota. ¿Qué quiere decir? Que si una función está acotada por una constante, no importa cuál sea la constante, simplemente se interpreta como lo mismo, ¿vale? Y de hecho, en términos más prácticos todavía, cuando una función está acotada por una constante, sin importar cuál sea la constante, por lo general nosotros decimos que es O de 1, ¿vale? O de 1, o de 5, o de 1000, o de la constante que sea, es la misma cota. Entonces, por simplicidad, la llamamos O de 1. Y eso significa que la función es constante. ¿Vale? Ahora bien,
Si C es una constante, que es el siguiente caso, se me perdió el puntero aquí. Si C es una constante y n pues es la función lineal, pues cualquier función que esté acotada por la constante, por la función constante, pues estará acotada por la función lineal. O en otras palabras, la función constante está acotada por la función lineal superiormente. Y es claro porque pues, la función lineal crece más rápido que la función constante. De hecho, la función constante permanece inmodificable, ¿cierto? La función lineal empieza a crecer. Entonces, la función lineal acota a la función constante. Es una cota superior para la función constante. Miremos el siguiente caso. Si C y D son constantes positivas, entonces O de C de n más B y O de D de n más E son la misma cota. ¿Por qué? Pues esto es un polinomio y esto es un polinomio, ¿cierto? ¿Qué polinomios están representados aquí y acá? Muchachos. Lineales, profe. Lineales, muy bien, ¿cierto? Ambos son polinomios lineales, es decir, lo que me está representando ahí, o de grado 1, como dice Nelson por acá, lo que me está representando eso es que cualquier polinomio o cualquier función lineal es la misma cota, sin importar cuáles sean sus coeficientes desde que sean positivas. Sus coeficientes constantes desde que sean positivas, cualquier polinomio lineal es la misma cota. Es decir, 5n más 3, 9n más 50, 10n más 20, pues todos representan la misma cota, ¿cierto? Porque todas son polinomios o funciones lineales o polinomios de grado 1. Y si todos los polinomios de grado 1 son la misma cota, pues ¿cuál será la mejor forma de representar un polinomio, una cota lineal? O de n. O de n, claro, el más simple, ¿cierto? El polinomio de grado 1 más simple es el polinomio n. Entonces, pues lo represento así. Si yo lo puedo representar de esa manera, pues ¿qué sentido tiene decir O de 50n más 10? No, pues O de n, porque es la misma cota. Y eso se extiende a los polinomios de cualquier otro grado, que es lo que dice en el punto siguiente. Si P y Q son polinomios del mismo grado con coeficiente principal positivo, entonces cualquier polinomio del mismo grado es la misma cota. Es decir, que todos los polinomios del mismo grado se comportan igual. ¿Vale? En ese orden de ideas, pues se explica un poco lo del ejemplo de hace un rato. Pues si yo tenía por allá una función de tiempo de ejecución que era un polinomio de grado 2, pues yo puedo acotarla o compararla con n al cuadrado, porque ambos son polinomios del mismo grado con coeficiente principal positivo. Y entonces vuelve y juega. Si todos los polinomios del mismo grado, por ejemplo, todos los polinomios de grado 2 son la misma cota, pues ¿cuál utilizo yo para representar una cota cuadrática? Pues O de n al cuadrado, que es la más simple, ¿cierto? Y lo mismo para todos los demás grados, ¿vale? Ahora bien, si P y Q son polinomios con coeficiente principal positivo y el grado de P es menor que el grado de Q, entonces se asume que el conjunto de funciones acotadas por P está contenida dentro de las cotas o están también acotadas por Q. Es decir, cualquier polinomio de un grado mayor, pues es también una cota para esas funciones que están acotadas por los polinomios de grado menor. Me explico. Si yo tengo una función que está acotada por n al cuadrado, pues esa función estará acotada superiormente también por cualquier polinomio que sea de grado mayor que 2. Será también acotado por los polinomios de grado 3, por los polinomios de grado 4, etcétera. Pero entonces nos devolvemos a lo que decíamos ahorita. Todo eso puede ser verdad, pero ¿cuál será la mejor forma de O para acotar una función? De acuerdo a lo que hemos dicho. Si yo tengo un polinomio de grado D,
¿cierto? Y todos los polinomios de grado mayor que d son cotas superiores, y eso es válido. ¿Cuál será el mejor polinomio para acotar a esa función de grado d? Profe, dice Nelson que del mismo grado. Exactamente, esa es la mejor forma de O. Muy bien, Nelson. Es justamente pues el polinomio que tenga el mismo grado. ¿Por qué? Porque como es el más cercano a la función que estoy acotando, pues es el que me da información más precisa acerca del comportamiento de la función. Es decir, es el que me va a permitir tomar decisiones de forma mucho más apropiada, ¿no? Digamos, decisiones correctas. Muy bien. Sigamos. Bueno, y por acá tenemos que la función exponencial es una cota superior para cualquier polinomio. De hecho, ya les había mencionado hace un rato, pues que estos problemas, que son problemas que no tienen una solución eficiente, pues son problemas que se tratan en el curso de complejidad. Para los que no vayan a pasar a ingeniería, pues luego por allá se encuentran con estos problemas, que son problemas complejos, ¿cierto? Son problemas que no se resuelven en tiempo polinomial. Los que nosotros vamos a trabajar son estos, ¿ok? Pero por encima de eso, entonces, estos de acotados por la función exponencial sí que son problemas que no tienen una solución eficiente en el tiempo, ¿vale? Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hasta aquí hemos visto que pues la notación O mayúscula me permite acotar una función superiormente, ¿cierto? Es decir, definir qué es lo peor que yo puedo esperar en el crecimiento de una función de tiempo de ejecución. Es una cota superior asintótica. Ahora vamos a ver el otro caso. Vamos a ver la notación omega mayúscula, que es la inversa, es decir, la notación omega mayúscula es una cota inferior asintótica. Entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado, si O mayúscula me permite estimar el peor caso de un algoritmo, pues la notación omega me permitirá estimar lo que pasa con el algoritmo. ¿En qué caso? En el mejor caso. Muy bien, Nelson. Muy bien. En el mejor caso, es decir, la notación omega me va a proveer una cota inferior asintótica. En otras palabras, es lo mejor que yo puedo esperar del tiempo de ejecución del algoritmo. Y no podrá estar nunca el algoritmo por debajo de eso, porque justamente es una cota inferior. Muy bien. Por eso entonces decimos que dadas las funciones f de n y g de n, f de n será omega mayúscula de g de n, si y solo si hay constantes positivas C y n sub 0, tal que f de n es mayor o igual que C por g de n. Miren que aquí, ¿qué cambió? Pues cambió simplemente el operador, ¿no? Ahora no es menor o igual, sino mayor o igual. ¿Qué quiere decir? Que f de n está por encima de C por g de n. Por lo tanto, C por g de n se vuelve una cota inferior asintótica. Entonces, miremos con una función parecida a la que teníamos ahorita. Si yo tengo una función de tiempo de ejecución que es 5n más 8n al cuadrado, por ejemplo, pues yo puedo decir que t de n es omega de n, ¿sí o no? Porque como esta es una función cuadrática, es un polinomio de grado 2, pues la función lineal está por debajo de él. ¿Claro? Y entonces, pues claramente esto es más pequeño. Es una cota inferior. Y en ese mismo orden de ideas, yo puedo decir que t de n es omega mayúscula
de C. Es decir, que la función constante es también una cota inferior para la función de tiempo de ejecución T de n. Esto es verdad. Esto es verdad. Pero resulta que yo puedo decir que T de n está acotado inferiormente por n al cuadrado. Y esto es verdad. Y aquí digamos que es mucho más obvio que n al cuadrado está por debajo de 5n más 8n al cuadrado, ¿cierto? Digamos que ahí sí no hay que hacer como mucho esfuerzo pues de ver claramente que n al cuadrado está por debajo y es una cota inferior para 5n más 8n al cuadrado. Entonces, bien, muchachos. Pilas con lo siguiente. Sí. Dijimos que esto es verdad. Que esto es verdad. Y que esto es verdad. ¿Cuál de esas tres representan la mejor forma de omega? Ya te respondo, Nelson. ¿Cuál de esas tres representan la mejor forma de omega para la función T de n? La última, La última, ¿cierto? ¿Por qué? porque n cuadrado siempre va a estar más arriba que Tn. Ok, y digamos porque es la que más se le acerca, ¿cierto? Es la que más se le parece. Es decir, que la razón es similar a la de O. Esta es la mejor forma de omega para T de n, porque es la que más se le parece, entonces está bien, es porque la que me brinda más información. Yo puedo decir que T de n es omega de C, y es verdad porque la función constante es una cota inferior para ese T de n, ¿cierto? Pero ¿qué me gano si no es la más próxima? La más próxima es n al cuadrado, entonces la que me permite decidir con mayor exactitud cuál es el comportamiento de la función. Muy bien. Voy a mirar aquí el chat para responder una pregunta que me hace Nelson, que es muy pertinente, porque a esto casi que podría estar sonando una contradicción. Dice que si hay algún caso que sea cota superior o inferior al mismo tiempo. Bien, Nelson, para responderte y para todos, pues de acuerdo a lo que hemos dicho, acabamos de mencionar que esta función, como es un polinomio de grado 2, pues está acotada por debajo por n al cuadrado, ¿sí o no? Pero de acuerdo a lo que vimos en la notación omega, en la notación O mayúscula, perdón, también podemos decir que T de n es O mayúscula de n al cuadrado, porque dijimos que los polinomios del mismo grado son la misma cota superior, ¿cierto? De tal manera que, pues de acuerdo a lo que acabamos de ver con la notación O, sabemos que esto es verdad. Pero de acuerdo a lo que acabamos de ver con la notación omega, sabemos que esto también es verdad. Y entonces, ¿cómo así que cómo así? Es decir, ¿cómo así que n al cuadrado está por arriba de T de n y al mismo tiempo n al cuadrado está por debajo? O sea, ¿cómo es posible que la misma función esté por encima y por debajo al mismo tiempo que T de n? ¿Cierto? Eso puede sonar como raro. Pero la respuesta es muy simple. Se puede dar porque puedo encontrar constantes positivas distintas. Recuerden que decíamos que esto es verdad, pero esto se traduce en decir que T de n es menor o igual que C por G de n. Pues en este caso sería esto es menor o igual que C por n al cuadrado. Y dijimos que esto lo que significa es que T de n es mayor, perdón, o igual que una constante C por G de n, es decir, por n al cuadrado. Lo que pasa, y lo vamos a ver en un par de diapositivas adelante, es que esta C y esta C no son la misma. Es decir, esto puede ser C sub 2 y esto puede ser C sub 1. Es decir, yo puedo encontrar constantes positivas distintas que una multiplicada por la función g de n se haga una cota inferior y otra multiplicada por la misma función g de n la vuelva una cota superior. Y eso responde entonces lo que me está preguntando acá en el chat Nelson, en términos de que si hay algún caso en que sea cota superior o inferior al mismo tiempo, sí.
todos los polinomios del mismo grado son al mismo tiempo cota superior e inferior. Lo que pasa es que eso es verdad para valores constantes positivas distintas. Una que la hace una cota inferior y otra que la hace una cota superior. Y vamos a ver que esa es la tercera notación, que es la notación teta. ¿De acuerdo? Eso responde tu pregunta, Nelson. Muy bien, y espero que eso les haya aclarado a todos. De todas maneras, como les digo, esa es la definición del tercer tipo de notación, que es la notación teta. Muy bien. Entonces, bueno, formalicemos esto de la notación omega, que es similar a lo que decíamos ahorita. Entonces, bueno, si yo digo que f de n es omega de g de n, quiere decir que existe una constante positiva que multiplicada por g de n hacen que g de n se vaya por debajo, es decir, sea una cota inferior para la función f de n, pero que eso es verdad a partir de un cierto valor de n llamado n sub 0. Es decir, que antes de ese n sub 0 puede pasar cualquier cosa que no nos importa, ¿no? No nos importa qué pase aquí. Recuerden que lo que realmente nos interesa es lo que pasa a partir de ese punto de corte hasta infinito, que es cuando realmente el algoritmo puede llegar a tener problemas. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos entonces. Entonces, bueno, esto es exactamente lo que vimos en la notación O, solo que a la inversa. La notación omega provee una cota inferior de la forma en que crece el tiempo de ejecución, es decir, la notación omega me indica que es lo mejor que yo puedo esperar del algoritmo de tiempo de ejecución, y en ese orden de ideas, pues me sirve para hacer un análisis del mejor caso. Lo que pasa es que ya hemos dicho que dentro de las tres posibilidades de analizar el mejor caso, el peor caso y el caso promedio, pues el que es menos interesante es el análisis del mejor caso, ¿cierto? ¿Por qué decíamos que el análisis del mejor caso es el menos interesante de todos? ¿Quién me recuerda? Profe, qué pena, ¿puede volver a repetir la pregunta? Sí, les decía que la notación omega me permite hacer un análisis en el mejor caso, pero que de acuerdo a lo que hemos dicho en clases anteriores, pues el análisis del mejor caso es el menos interesante. ¿Por qué? ¿Por qué razón analizar el mejor caso no es tan interesante? Porque está siempre al principio. No. ¿Qué más creen ustedes? Porque Profe, dice Nelson que porque la solución está al inicio. no, tampoco. Porque la verificación va a ser mucho menos compleja que la de por ejemplo, una O, de una orden. Bueno, pues no tanto es la complejidad de la verificación, sino que recuerden que nosotros por allá en la primera clase decíamos esto. Decíamos, bueno, el hecho de que un algoritmo se comporte bien en el mejor caso, pues no me asegura que se va a comportar bien en todos los demás casos que son peores que el mejor. Es decir, no tiene mucho sentido analizar el algoritmo en en el mejor escenario posible, porque no sé qué vaya a pasar con ese algoritmo en los otros escenarios, que son más reales, ¿cierto? Esa era la razón. Entonces decíamos, bueno, queda el peor caso y el caso promedio. También dijimos por allá, pues el peor caso tampoco es tan interesante porque analizarlo en el peor escenario posible, de pronto me lleva a tomar decisiones no muy acertadas porque los extremos son poco probables, ¿se acuerdan? Y decíamos, finalmente lo mejor es analizar el caso promedio. Pero entonces la razón es, no analizo el mejor caso no es tan interesante porque normalmente una entrada de un algoritmo no va a llegar en las condiciones ideales, porque eso significa como que yo analizaría el caso en el que la entrada del algoritmo ya llega solucionada y eso normalmente pues no ocurre, ¿vale? Esa es la razón. Entonces normalmente usamos O mayúscula o en algunos casos teta, que es la que sigue,
para hacer análisis. La omega no es que la usemos tanto. No tiene como tanto impacto, ¿vale? Ah, bueno, por aquí... pucha, espérenme, me fui. Bueno, esto es un formalismo, nuevamente pues da una función de los naturales en los reales positivos, ya vimos por qué de los naturales y por qué en los reales positivos, pues omega de f es el conjunto de todas las funciones que están acotadas inferiormente. Bien, avancemos. Y entonces, así como hay relaciones entre O, pues hay relaciones entre omegas, ¿cierto? Simplemente que en los casos diferentes a la igualdad, pues el sentido de la relación cambia. Repasémoslos de todas maneras. Esto quiere decir, si C y D son constantes, pues cualquier constante es la misma omega, cualquier constante es la misma cota inferior. Y entonces, por lo general, pues yo esto lo llamo simplemente omega de 1, ¿cierto? O también lo puedo llamar omega de C, porque no me importa cuál sea la constante, pues todas las constantes se comportan de la misma manera. Miren que aquí en la siguiente cambió la relación de inclusión. Aquí cambió la relación de inclusión. No, entonces aquí yo estoy diciendo, hable. Si C es una constante, si C es una constante, entonces un polinomio lineal estará acotado por esa constante. Es decir, cualquier función que tenga la función lineal como una cota inferior, estará acotada inferiormente también por la función constante. ¿Ok? Muy bien. La siguiente, ¿qué me dice? Pues si C y D son constantes positivas, entonces cualquier polinomio lineal es la misma cota. Y aquí, pues digamos que la conclusión es la misma que teníamos en la O. Si cualquier función lineal es la misma cota, pues lo más simple es decir o expresarlo en términos de omega de n, que es el polinomio de grado 1 o la función lineal más simple. ¿Ok? Generalizando eso, si P y Q son polinomios del mismo grado con coeficiente principal positivo, pues cualquier polinomio del mismo grado son la misma cota inferior. Y entonces utilizaremos pues el más simple posible. Por ejemplo, para un polinomio de grado 2, pues yo digo que eso es omega n al cuadrado, que es el más simple. ¿Ok? En general, cualquier polinomio Q que sea de un grado mayor que un polinomio P, pues estará acotada inferiormente por P. Y cualquier función acotada inferiormente por Q estará acotada inferiormente por P. Y lo último es que cualquier polinomio será una cota inferior para la función exponencial. ¿Ok? Toda función exponencial estará acotada inferiormente por cualquier polinomio independientemente del grado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vámonos a la teta, que la teta resulta ser la más interesante. ¿Por qué? Justamente porque entre tener una cota superior y tener una cota inferior y tener una de orden exacto, como se denomina la notación teta, pues la notación de orden exacto es la que me dice con mayor precisión cómo se está comportando la función de tiempo de ejecución. Entonces, pilas con lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les decía hace un ratico cuando Nelson de hecho me preguntaba que si era posible que una función fuera al mismo tiempo cota superior e inferior y que les mostraba que sí, ¿cierto? Pues ese es el caso particular, perdón, de la notación teta. Miren, yo tengo una función f de n
cuando digo que f de n es teta de otra función g de n, quiere decir que teta es al mismo tiempo cota superior y cota inferior, ¿cierto? Es al mismo tiempo cota superior y cota inferior. ¿Y cómo puede ser eso posible? Pues les mencionaba que eso es posible porque encuentro constantes positivas distintas. Encuentro una constante c sub 2 que multiplicada por la función g de n se vuelve una cota superior y encuentro una constante c sub 1 que multiplicada por la función g de n se convierte en una cota inferior. Y entonces, miren además algo más interesante todavía. Y es que claramente pueden haber puntos de corte distintos, ¿no? Por ejemplo, C sub 2 por G de N tiene un punto de corte por acá en la cual G de N se vuelve cota superior. Pero C1 por F de N en esta gráfica tiene un corte con un N más adelante a partir del cual G de N se vuelve cota inferior. Resulta que el N sub 0 debe ser uno solo. Entonces, a pesar de que por aquí ya G de N se vuelve una cota superior, el N sub 0 realmente es el punto a partir del cual la función es válida como cota superior y como cota inferior. Y ese es el N sub 0. Ahora, ¿cómo yo puedo probar que una función es teta de otra? Pues la desigualdad se tiene que verificar en los dos sentidos. Es decir, si f de n es teta de g de n, eso quiere decir que C1 por g de n es menor o igual que f de n y eso es menor o igual que C2 por g de n. Y entonces esa desigualdad me va a permitir encontrar las constantes C1 y C2 y después determinar el valor de n sub 0 para el cual esa función g de n es una cota de orden exacto para la función, en este caso f de n, o en general para la función de tiempo de ejecución. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, en términos prácticos, en las funciones polinomiales, pues una función es teta de otra cuando son polinomios del mismo grado. Con polinomios de grado distinto, pues no se da. Es decir, que si tengo que t de n es, vuelvo y juega, era como 5n más 8n al cuadrado, creo que era lo que tenía. Bueno, sabemos que yo puedo decir que t de n es O mayúscula de n a la 3, por ejemplo, y t de n es O mayúscula de n a la 2. Esto es verdad y esto es verdad, pero esta es la mejor forma de O, ¿cierto? Yo puedo decir que t de n es omega mayúscula de n, y esto es verdad, o puedo decir que t de n es omega mayúscula de n a la 2, y esto es verdad, ¿no? Y les decía que esta es la mejor forma de O, ¿cierto? Y esta es la mejor forma de omega para la función. ¿Ok? Pero yo no puedo decir, bueno, entonces yo puedo decir que t de n es teta de n al cuadrado, ¿cierto? Porque son polinomios del mismo orden, pero yo no puedo decir que t de n sea teta de n, o tampoco puedo decir que t de n sea teta de n al cubo, porque son polinomios de grado distinto. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con eso,
En función de las O y de las omega, es decir, en función de las cotas superiores y de las cotas inferiores para una función T de n, como conjuntos, ¿cómo pueden deducir ustedes cuál es la notación teta? En función de los conjuntos de O y de los conjuntos de omega, es decir, del conjunto de cotas superiores y del conjunto de cotas inferiores, ¿cómo pueden deducir ustedes cuál es la notación teta? ¿Qué se les ocurre? Profe, pues usted en el ejercicio, tanto en la notación O como en la omega, marcó un n al cuadrado. Ajá. Entonces, que cada uno de estos tengan una similitud. Por ejemplo, si hubiera un n al cubo, tanto en O y tanto en omega, sería también un tn igual a teta. ¿Me hago entender? Sí, por ahí va la cosa. Es decir, si yo digo, ¿cuál es el conjunto de las O para esa función? El conjunto de las O son n al cuadrado, n al cubo, n a la 4, n a la 5 y de ahí para arriba. ¿Cierto? ¿Cuál es el conjunto de las omegas? N al cuadrado, n la función constante. ¿Cierto? ¿Qué relación hay para obtener? Ah, bueno, ¿cuál es la teta? Pues O de n al cuadrado. ¿Ves? Teta de n al cuadrado, perdón. Entonces, ¿qué relación hay entre el conjunto de las O y de las omega? Pues es la intersección, ¿sí o no? Teta es la intersección entre las O y las omega, porque es el conjunto de funciones que estén en común, ¿vale? Y eso es finalmente un teorema. Teta es la intersección entre las O y las omega. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien, muchachos. Y es justamente lo que dice aquí, ¿no? Entonces, la notación teta o notación de orden exacto indica la forma en que crece el tiempo de ejecución. De tal manera que son todas aquellas funciones que están acotando a f superior e inferiormente, ¿vale? Por eso decimos que teta f es la intersección de las omegas y de las O. Y por obvias razones, pues no hay relaciones de inclusión porque justamente son cotas de orden exacto por ser cota de orden exacto. Bueno, formalizando eso en un teorema, entonces tenemos que f de n es teta de g de n si, solo si f de n es omega de g de n y f de n es o mayúscula de g de n. ¿Ok? Es decir, que para que una función sea teta de otra, tiene que ser al mismo tiempo una cota superior y una cota inferior. Y miren que eso sí que responde con exactitud a la pregunta que hacía Nelson hace un rato, ¿cierto? Es posible y esa es la cota de orden exacto. ¿De acuerdo? Bien. Ahora hay, en términos de O y de omega, hay unas cotas un poco más restrictivas. Entonces, hablamos de O mayúscula o de O grande, en inglés es Big O, ¿cierto? En español uno habla de O mayúscula o de O grande, en inglés es la Big O. Y así como hay una Big O, pues hay una O minúscula o una O pequeña. La lógica es similar. ¿En qué se diferencia? En que se elimina la igualdad. Es decir, que la O minúscula o la O pequeña provee una cota estrictamente superior. ¿Ok? De tal manera que no se cumplen los polinomios del mismo grado. Por eso tampoco hay relaciones de inclusión. Me explico. Nosotros tenemos que si t de n, vuelve y juega, es 5n más 8n al cuadrado, yo puedo decir que t de n es O mayúscula de n al cuadrado. Pero yo no puedo decir que t de n sea O minúscula de n al cuadrado, porque tiene que ser una cota estrictamente superior.
Es decir, la cota tiene que ser estrictamente más grande. Por lo tanto, se elimina la relación de igualdad. ¿Ok? Por eso decimos que se utilizan para comparar tiempos con el mismo orden, ¿cierto? Yo puedo decir en términos de teta que la función 2 a la n o el polinomio 2n, perdón, el polinomio 2n es la misma cota que el polinomio 3n, son del mismo orden, pero no es la misma cota O minúscula de 2n que O minúscula de 3n, porque tiene que ser estrictamente superior. Es decir, cuando las funciones de tiempo de ejecución son muy parecidas y usted necesita decidir exactamente entre una y otra, entonces se utiliza para diferenciarlas la notación O minúscula. ¿Vale? Y lo mismo sucede con la omega minúscula. Con la omega minúscula tenemos una cota estrictamente inferior, ¿vale? De tal manera que, en el caso que teníamos, si T de n es 5n más 8n al cuadrado, ¿cierto? Yo puedo decir que T de n es omega mayúscula de n al cuadrado, pero no puedo decir que T de n sea omega minúscula, ahí me quedó como chuecas omega. No puedo decir que sea omega minúscula de n al cuadrado porque la cota tiene que ser estrictamente inferior, entonces no pueden ser un polinomio del mismo grado. ¿De acuerdo? Sin embargo, las notaciones de la O y la omega minúscula, pues no es que se usen o las usemos pues con tanta frecuencia. En realidad, donde más vamos a hacer énfasis es en términos de la O mayúscula y sobre todo en términos de teta. Porque teta, como les decía, por ser una cota de orden exacto, pues es la que me va a decir con mayor precisión cuál es el comportamiento de la función. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Muy bien. Entonces miremos algunas propiedades sobre las relaciones. Si G es una cota superior para F y H es una cota superior para G, pues por transitividad H será una cota superior para F. Y en el mismo sentido, si G es una cota inferior para F y H es una cota inferior para G, pues por transitividad H será una cota inferior para F. Miren que aquí no estamos usando el operador de igualdad, sino el de pertenencia, ¿cierto? Digamos que si somos más estrictos con el formalismo, debemos usar la pertenencia porque en realidad esto viene de la lógica de conjuntos. Solo que usar la igualdad, aunque se llama abuso de confianza, abuso de confianza, no, abuso de la notación, está permitido. Usar la igualdad es abuso de la notación, pero está permitido. Ok. La siguiente que me dice, pues si G es una cota superior para F, entonces todas las funciones que para las que F sea una cota superior estarán dentro del conjunto de cotas superiores de G. Y lo mismo para las omegas. Si F está acotada inferiormente por G, todas las funciones acotadas inferiormente por G, por F, perdón, estarán acotadas inferiormente por G. Vale. Ok. Miremos la que sigue.
Bueno, esta es similar, un poco parecida a la anterior, ¿no? Si el conjunto de cotas superiores de f, de las funciones que están acotadas superiormente por f, están contenidas en g, quiere decir que f está acotada por g. Y viceversa. Si las funciones que están acotadas inferiormente por f están contenidas dentro de las cotas inferiores de g, entonces f está acotada inferiormente por g. Y la que sigue dice que si las cotas superiores de f son iguales a las cotas superiores de g, pues eso ocurre siempre y cuando, o sí, solo sí, pues f está acotada superiormente por g y g está acotada superiormente por f. Y estas son las que conducen a la notación de orden, a la cota de orden exacto. Lo mismo para el caso de las cotas inferiores o de omega. ¿Qué más tenemos? Bueno, si O de F es igual a O de G, entonces omega de F es omega de G y eso es teta. Es decir que, pues, todas las funciones que acoten por arriba y por abajo, ¿cierto? Pues es una cota de orden exacto y entonces es lo que define la notación teta. Y esta que también es muy útil y que la usamos en la práctica varias veces, me dice, si f y g son funciones, entonces la suma de esas dos funciones define una cota superior como la más grande. Es decir, la función que sea más grande entre f y g es una cota superior. Y la función que sea más pequeña entre f y g define una cota inferior. Es el caso que teníamos, que hemos venido trabajando. T de n igual a 5n más 8n al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, esto es una suma de funciones. Esto es f y esto es g. Entonces, T de n puede estar acotado por 8n al cuadrado. La más grande es una cota superior, la más grande de las funciones. La más pequeña de las funciones puede ser una cota inferior. ¿Cierto? Vale. Sin embargo, la de orden exacto, pues, es el mismo polinomio de grado 2 para el caso de esa función. Dice que para calcular los órdenes en un programa, entonces solo es necesario hacerlo con la parte de mayor orden, es decir, lo que les decía incluso al comienzo de la clase. Lo que realmente nos interesa es encontrar cuál es el término que determina el orden de crecimiento de la función, porque esa es la que nos va a dar información sobre cómo se comporta el tiempo de ejecución. ¿Vale? Algunas complejidades de algoritmos conocidas. Miremos cuáles son. Entonces, O de 1 decíamos que es la complejidad constante, ¿no? No importa cuál sea la constante en general, la complejidad constante la vamos a llamar como O de 1. O de n es la complejidad logarítmica. O de n, perdón, es la complejidad logarítmica. O de n, pues es la complejidad lineal. Eso es complejidad n logaritmo de n. Y digamos que en este orden van creciendo, ¿no? Desde la más pequeña hasta la más grande. Esto es complejidad polinomial, complejidad exponencial y la peor complejidad de todas es la complejidad factorial. Es decir, que si usted una solución algorítmica le llegara a dar en términos de la complejidad factorial, pues ese algoritmo es supremamente ineficiente. Ahora bien, puede ser que esa ineficiencia no necesariamente esté asociado a que usted haya pensado una mala solución, sino que eventualmente ese problema esté asociado al conjunto de problemas NP, es decir, al conjunto de problemas complejos que no se pueden resolver en un tiempo polinomial. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Pues que nuestra complejidad esté de aquí para abajo, ¿cierto? De aquí para allá. Es lo que buscamos. Y si es un polinomio que sea del menor grado posible. ¿Vale?
Ok. Entonces, bueno, esta comparación entre órdenes, de acuerdo a lo que hemos visto, pues sabemos que la complejidad constante es menor o está contenida dentro de las cotas de complejidad logarítmica y esas a su vez contenida en las cotas de complejidad de raíz cuadrada y esas contenidas en la complejidad lineal y esas a su vez en las cotas de complejidad n log de n y esas a su vez en las cotas de complejidad pues del doble logaritmo y esas a su vez en la complejidad cuadrática, cúbica y de ahí para allá todos los polinomios de mayor grado y finalmente las complejidades mayores, la complejidad exponencial, la complejidad factorial y la complejidad n a la n, que es sería la peor de todas. ¿Ok? Y para encontrar la relación con las omegas, pues solo es cambiar el sentido de las inclusiones, ¿no? Se cambia y digamos que la lógica es similar. Bueno, esto lo vamos a mencionar ahorita, entonces vamos a hacer un receso aquí, muchachos, de 10 minutos, ¿les parece? Y ya regresamos con el resto de la clase para que nos estiremos y tomemos algo. ¿Ok? Bueno, señor. Listo. Entonces, 10, 12 minuticos y volvemos. Voy a pausar aquí la grabación. Bueno, muchachos, ¿estamos nuevamente? Sí, profe. Vale, perfecto. Sigamos entonces. Bien, entonces, bueno, estamos en la comparación de órdenes. Vamos a, digamos que el tema de la notación asintótica, pues básicamente es eso, lo que sigue en esta parte de la clase, tiene que ver con recordar algunas funciones y algunas cotas, bueno, esta parte de las cotas sí es nuevo, pero luego vamos a hablar de algunas funciones que son conocidas, simplemente recordarlas y que eventualmente las vamos a necesitar en la estimación de los tiempos de ejecución, ¿vale? Algunas cotas frecuentes, bueno, hemos dicho que pues cualquier cota que sea constante la vamos a interpretar como 1, ¿no? Bien sea teta de 1 o como O de 1 o como omega de 1, da lo mismo, no importa cuál sea la constante, ¿vale? Una función que esté acotada por medio de las sumatorias de 1 hasta n de i, pues sabemos que el valor de esa suma es n por n más 1 sobre 2 y que finalmente eso es un polinomio de grado 2. Es decir, que en general, cuando estemos estimando una función de tiempo de ejecución y nos aparezca esta sumatoria como la que define el comportamiento de la función, pues inmediatamente sin tenerla que resolver, ya vamos a saber que esa cota es teta de n al cuadrado, ¿cierto? Es una función cuadrática o un polinomio de grado 2. Repito, digamos que parte de las ventajas que nos da la notación asintótica en términos de análisis de algoritmos es que este tipo de expresiones no las tenemos que resolver, sino que pues ya sabemos cuál es su comportamiento y simplemente lo expresamos asintóticamente. Ok, la sumatoria desde igual 1 hasta n de i al cuadrado, pues va a ser un polinomio de grado 3. Entonces simplemente lo vamos a expresar como teta de n al cubo. La sumatoria de igual 1 hasta n de i a la k, pues la vamos a expresar como teta de n a la k más 1, según el valor del exponente, el valor de k. La sumatoria de igual 1 hasta n del logaritmo de i va a ser la función, o va a estar acotada por la función n log de n. Entonces simplemente será teta de n log de n. Y la sumatoria de igual 1 hasta n de n menos i a la k será teta de n a la k más 1.
¿Ok? Miren que es una cota pues similar a la de acá arriba, ¿no? Es decir, que son funciones que tienen un comportamiento similar. Por lo tanto, tienen la misma cota. Pues muchas de estas funciones, pues como digamos dentro de lo que se pretende o dentro del alcance del curso no está, digamos, el tener que resolverlo. Entonces, pues en el caso de un examen, por lo general yo les pongo pues el resumen de las funciones que necesiten, porque realmente lo que nos interesa en el curso es poder deducir de forma lógica el tiempo de ejecución, pero no tanto dedicarnos a resolver la costura de las funciones como tal, ¿vale? Bien, entonces en resumen, pues tenemos que la notación omega provee una cota inferior asintótica ¿cierto? La notación O mayúscula provee una cota superior asintótica y la notación teta provee una cota de orden exacto. Y adicionalmente, pues tenemos que la notación teta, pues es la intersección entre el conjunto de omegas y el conjunto de O mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomarnos unos minutos para que resuelvan. Bueno, unos ejercicios antes de los ejercicios. Entonces sabemos que pues O es una cota superior, ¿cierto? Que puede llegar incluso a aproximarse tanto hasta f de n como ser casi igual a ella. Omega mayúscula es una cota inferior que puede llegar a aproximarse tanto a f de n hasta ser prácticamente igual a ella, ¿cierto? Pero la notación omega minúscula sí es una cota estrictamente inferior, es decir, que nunca se va a acercar mucho como a ser igual a f de n, y lo mismo la cota O minúscula es una cota estrictamente superior y por lo tanto no se va a aproximar mucho a f de n. Entonces, es una cota estrictamente superior y esto es una cota estrictamente inferior, ¿vale? Bien, eso en términos del resumen. Ahora sí, miremos. Para cada una de estas, cada una es un ejercicio. Este es un ejercicio, este es un ejercicio, este es un ejercicio, y lo mismo en cada línea. Para cada una de esas expresiones me van a decir si son ciertas o no, ¿cierto? Es decir, si es verdad o no es verdad que esas cotas se dan, y pues vamos a analizar el por qué, ¿vale? Entonces, bueno, voy a cerrar aquí el micrófono unos minuticos y ustedes van resolviendo esas y en unos 5 o 10 minuticos entonces volvemos a interactuar para mirar cómo nos fue con ese ejercicio, ¿no? Recuerden que si tienen alguna duda, igual en el campus virtual están las diapositivas y necesitan devolverse a mirar algo atrás, ¿vale? Entonces, manos a la obra, muchachos.